el horario de pues, las reflexiones y la puesta en marcha en la experiencia de las horas de la pasión, para que sea este día, o sea, los viernes, en lugar de en la tarde, que le es más complicado a nuestro hermano y amigo Jesús Ausocúa, que sea a las 10 de la mañana. Yo creo que esto le va a quedar mejor. De todas maneras, estamos abiertos a que pueda cambiarse, ¿verdad? Según su disponibilidad, porque él pues tiene 7 horas de diferencia. Se encuentra en España, así que lo saludo con mucho afecto a Jesús Ausocúa, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús, después de su retiro. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, pues, una bendición muy grande poder llegar a tantas personas, Cecilia. Le decía al doctor Tomasini en el retiro, cuando estábamos aquí platicando ya después de esta profundidad de retiro, de lo importante que es llegar a tantas personas. Cuántas personas ávidas de conocer, que están aisladas, que están deseosas de estar en una comunidad, ¿no? En una comunidad, ¿no? Una comunidad en la que encuentren respuestas, en la que encuentren cercanía. Y la verdad es que bueno, pues si Dios lo permite, vamos a intentar de un modo u otro poder llegar a más personas con ustedes y poder llegar más a fondo en los problemas personales a la luz de la divina voluntad. Y en ello estamos trabajando como Mundo Católico, de manera que seamos capaces de dar respuesta con mayor cercanía, con el conocimiento, pero también con cercanía, interesándonos por lo que a todos nos acucia, cada uno lo nuestro. Porque el conocimiento es imprescindible, pero el problema de cada uno también lo es. Claro. Así que en ese sentido estamos trabajando, Cecilia, como ya sabe usted. A ver si somos capaces próximamente de empezar a dar un paso más en esforzarnos, en interesarnos por lo que a cada uno nos preocupa y poder dar alternativas a la luz del conocimiento de este don de dones, ¿no? Y en eso hemos estado trabajando, Cecilia, en el retiro y esperemos que pronto, si Dios lo permite, pues pueda ver la luz. Y en este mismo sentido, pues en estas horas de la pasión ya digamos que este da un poco el inicio de esa intención que se ha tenido desde ustedes y desde nosotros, el cenáculo, que lejos de limitarnos a dar la lectura de la pasión del Señor, siempre hemos querido dar un paso más con ejemplos de cómo hacerlo y ampliando pues el contenido de lo que es la propia hora. Y hoy veremos, Cecilia, como usted sabe, algo que es fundamental, ¿no? Que es el modo de poder neutralizar las pasiones. Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo a la luz del libro del cielo y que entendemos que es inherente a lo que vamos a ver hoy en esta hora de la pasión. Vamos también a analizar el sentido de la culpa. Es decir, no vamos a quedarnos en lo que nos dice la sierva de Dios y el Señor en esta hora. Vamos a ir más allá. Vamos a intentar ampliar más conocimientos que puedan servirnos de un modo práctico. Entonces, en esta hora, antes de dar comienzo, pues también sabe Cecilia que nos gusta siempre recordar las experiencias de las horas anteriores, porque van concatenadas. Porque el Señor, hay una constante, como ustedes todos saben, que es que el Señor dice que lo que más le duele es que está abandonado. Que está abandonado. Desde la hora 1 hasta la hora 24. En la tónica, lo que predomina en el dolor de nuestro Señor Jesucristo es el abandono que padece por parte nuestra. Menos el sufrimiento, ya nos lo dice muy claramente en los antiguos pasajes, la agonía 1, 2 y 3, nos lo dice con claridad que lo de menos fue la pasión de la carne, ¿no? La pasión, digamos, la de los judíos y la del pecado, ¿no? Que la pasión del amor, ¿no? Ese distanciamiento nuestro de Dios, ¿no? En el origen, ¿no?
Y entonces rememoramos ahora cómo acabamos con la conclusión en la agonía, que es tan importante y que va a estar muy presente en todas las horas que vamos a ir viendo, porque es, a nuestro modo de entender, una de las horas más esenciales. Esa constante, dice el Señor, ese velad y orad, ese estad atentos, que nos recuerda que la carne es muy débil, que Él está siempre, el Espíritu, pero que la carne es muy débil. Somos muy débiles, enseguida caemos. Hoy lo veremos en la explicación de las pasiones. Cómo somos de vulnerables ante cualquier situación del mundo, de la vida, cómo nos influye en todo lo que percibimos por los sentidos, por la vista, por el gusto, por el oído, cómo reaccionamos de forma visceral a veces, dándonos cuenta cómo somos arrastrados, cómo a veces somos como corderillos, cómo somos permanentemente inducidos a pensar cosas que no son nuestras en la mente. Recordamos siempre este Proverbios 4, cuida tu mente más que nada en el mundo. Qué importante es, qué importante tener esto permanentemente en la cabeza nuestra. Estamos permanentemente asediados por los pensamientos que creemos que son nuestros, pero nada más lejos de la realidad, que nos intentan confundir y lo consiguen, haciéndonos creer barbaridades que nos llegan, haciéndonos corresponsables de algo que no somos y caemos en la trampa por falta de conocimiento. Hoy vamos a intentar en esta hora de la pasión analizar con profundidad la culpa, de dónde viene la culpa, qué origina la culpa, las pasiones y el modo en que el Señor nos dice de cómo hemos de combatirlas. De manera que en esta octava hora yo sugiero tengamos presente que hemos de estar conscientes de lo que estamos siendo en este momento. El Señor pide que no lo abandonemos más, que lo tengamos en cuenta, que Él está con nosotros, pero que no solo quiere estar, quiere obrar, participar en nuestra vida, de manera que en cuanto a la criatura tenemos esto en cuenta, empezamos a comprobar un cambio de actitud, un cambio en la conducta fundamental. Empezamos a ser más caritativos, empezamos a ser más coherentes, más responsables, empezamos a perder el miedo que tanto nos intentan inducir en el pensamiento, la angustia, los temores al futuro, qué será de mí, a lo que me hicieron, a la incertidumbre. Empieza el Señor a darnos tanta luz que empezamos a vivir en paz, que es el principal signo de la unidad con Dios. Esa paz que hace que seamos coherentes con lo que hacemos y de que no tengamos reacciones viscerales. Vamos a entrar ahora a analizar esta hora desde un punto de vista realista. Estamos todos vivamente interesados en reparar al Señor. Reparar y reparar. ¿Qué es reparar? Siempre pensamos reparar a los demás, lo que hacen los demás. No, empecemos por nosotros. Nosotros tenemos que empezar a ser consecuentes de que la primera reparación y más importante es nuestro cambio de actitud. Estamos permanentemente invocando la reparación a nuestro Señor Jesucristo por lo que hacen los hermanos, pero a veces nos olvidamos de que no hemos empezado por el principio, que es nuestro cambio de actitud. Si yo continúo pecando, le estoy infligiendo dolor al Señor. ¿Qué modo de reparar puede ser el mío si estoy queriendo reparar lo que hacen nuestros hermanos y no empiezo por mí? No será posible nunca llevar a cabo una reparación cuando no comienzo por mi propia conducta. Por tanto, propongo que comencemos a ser consecuentes y empecemos a darnos cuenta de que
la mejor reparación que podemos darle al Señor es nuestro cambio de actitud. Si yo comienzo a ser consciente de esto, empiezo a reparar conmigo, empiezo a tomar aquello que no me gusta, aquello que me está infligiendo sufrimiento, incomodidad, aceptándolo, porque viene del Señor. Como le dice a Luisa en el libro 1, todo lo que te ocurra, gustando o no gustando, tómalo como venido de mí. Si es algo que te hace sufrir, servirá además para que en unidad conmigo liberaré almas de la condenación. Y si es algo que te genera felicidad, compártelo conmigo para que yo también me pueda alegrar y expandir tu alegría a todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Luego, comencemos a trabajar nuestro propio mundo interior. Comencemos a ver el pensamiento que tenemos. Estamos ahora aquí viendo una hora de la pasión y quizá estemos pensando en lo que nos preocupa. Estemos pensando en lo que nos han hecho ayer. Estemos pensando en qué será o qué podrá ser. No estamos presentes, estamos engañándonos. Estamos generalmente en aquello que ocurrió o en aquello que creemos que puede ocurrir y sin embargo perdemos de vista la realidad que es el ahora, el momento. El tiempo de Dios es un eterno presente. Por tanto, dispongámonos estando presentes, fundamental. Si nos vienen pensamientos, ya veremos cómo se neutralizan, como dice el Señor, con la consumación, lo iremos viendo. Pero esa disposición que el Señor nos pide pasa por estar presentes, por estar siendo conscientes de lo que estoy haciendo en este momento, en poner mi atención en lo que estoy haciendo en este momento, intentar no distraerme. Un instante de distracción acaba desbaratando todo un proceso de conocimiento que estoy intentando obtener. Intentemos tener la atención continua en aquello que estamos queriendo conocer. Intentemos no desviarnos. Sea esa una disposición continua en nuestra vida, no solamente en esta hora de la pasión, sino en nuestra vida. Vivamos el momento, vivamos el presente, porque eso va a contribuir a que la atención la tendremos en el Señor. Magnífico cuando todos nos preguntan y nos preguntamos, ¿cómo puedo yo tener la atención constante, ese martirio del que habla el Señor? Pues este es uno de los modos. Vivamos el presente, vivamos el momento, vivamos el ahora. Si estoy consciente de lo que estoy haciendo en este momento, me estaré recordando que el Señor está conmigo, atento a lo que estoy haciendo. Luego es un magnífico ejercicio para empezar a reeducar ese hábito de distracción que a todos nos mantiene distraídos y que por mucho conocimiento que podamos tener, no nos servirá de gran cosa si estamos distraídos, pensando en lo que ocurrió o pensando en lo que ocurrirá. Vamos pues con la atención en lo que estamos en este momento llevando a cabo, que es esta octava hora, que es cuando nuestro Señor Jesucristo es capturado. Esa captura lleva inherente el significado de las cadenas cuando lo atan al Señor. Esas cadenas, ¿qué propósito tienen? El Señor soporta las cadenas para quitarnos las nuestras. Qué importante es que caigamos en cuenta en esto y nos detengamos aquí. Hay uno que toma las cadenas para sí, para liberarnos a nosotros de las nuestras. ¿Cuáles son esas cadenas? Tenemos que preguntarnos, ¿qué cadenas son estas las que nos mantienen permanentemente
amordazados. Pues estas cadenas son las tendencias de la carne, de la concupiscencia, las que originan el pecado y con él la culpa. ¿Cómo ello de reparar al Señor por este padecimiento que tiene cuando lo capturan, lo dejan solo, lo atan, lo golpean, lo dejan prácticamente inhabilitado? Pues el Señor nos dice que lo que más le importa en esta hora, igual que en todas las demás, es la compañía, que estemos con Él, que estemos con Él, que el momento en que Él está con la criatura, ve cumplido su objetivo de traer hacia sí a la criatura predilecta, porque para eso, dice nuestro Señor, fuimos creados, para permanecer en unidad con Él. Por tanto, queremos reparar al Señor. Empecemos a aceptar aquello que nos viene en nuestra vida de buen agrado. Estemos con Él, unidos a Él, porque Él se valdrá de estos sufrimientos que Él permite para liberar almas de la condenación. Esta compañía que el Señor pide no es otra cosa que tenerlo presente en cada instante. Él es el Espíritu, nosotros somos la humanidad. Él quiere nuestra humanidad para que su Espíritu pueda manifestarse a través de nuestra humanidad. La presencia del Señor en nosotros va diluyendo, inhabilitando esa acuciante amalgama de pensamientos que a todos nos están atingiendo en cada momento de nuestra vida. Cuando empezamos a tener al Señor presente en nuestra vida, veremos cómo se reduce no solo la cantidad, sino la intensidad de los pensamientos, porque Él los neutraliza. La presencia misma del Señor en nosotros neutraliza la presencia del pecado. Por tanto, empecemos reparando junto con Él, como dice, junto con Él, para que Él, a través de nuestra humanidad, continúe llevando a cabo lo mismo que hacía cuando estuvo entre nosotros, glorificar al Padre Eterno y liberar las almas de la condenación, porque es el único objetivo del Señor, almas, y la primera, la nuestra. Estoy orando por otras almas y sin embargo me estoy comportando de forma indebida, de forma indigna. Me estoy olvidando de lo que yo estoy haciendo y estoy reparando por los demás. Empecemos a ser conscientes de esta realidad. Empecemos a ser consecuentes, coherentes. Empecemos por nosotros. Estaremos contribuyendo a que a través de nuestra conducta más ordenada, por el hecho de estar en unidad con Dios, en su voluntad divina, un cambio mío de actitud está originando consecuencias de las mismas características para el resto de los hermanos de las generaciones pasadas, presentes y futuras. Qué importante recordar esto. En la divina voluntad todo se expande al orbe. Es Dios que en su voluntad divina, en el no tiempo donde Él mora en la eternidad, cualquier acto que hacemos unidos a Él se expande, produce efectos. Luego, si yo corrijo una conducta desordenada de mi vida, el hecho de hacerlo en unidad con el Señor, el efecto que produce mi conducta, mi cambio de actitud, está produciendo efectos a todos los hermanos. Qué importante. Estamos reparando a través de una reparación de mi conducta a todos los demás. Ya no tengo que reparar a los demás. Reparando mi conducta conscientemente,
estoy produciendo efectos de reparación en todos los hermanos. Luego, ¿por qué esforzarme en reparar lo que hacen los demás? Si reparando mis actos, que son los primeros que he de reparar, mi conducta, mi actitud pecaminosa, tendenciosa, en cuanto consigo modificar un hábito de mi conducta, se está extendiendo los efectos a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Qué importante es que tengamos esto en mente, recordándolo siempre. La divina voluntad es un conocimiento de tal profundidad que si pretendemos tener el conocimiento, la totalidad, para poder empezar a dar vida, estaremos cometiendo un grave error. Es de tal magnitud el conocimiento que no llegaremos. El Señor nos dice que basta con un conocimiento, con experiencia del mismo, para que Él empiece entonces a tomar cartas en el asunto. Y nos pide que miremos a nosotros mismos, el espíritu de mortificación que ella dice en el libro 1, que empezar a reconducir nuestra actitud, reparar nuestra conducta, para no infligirle al Señor más dolor. Entonces, comencemos nosotros a reconducir nuestra actitud, a reconsiderar dónde nos equivocamos, a reconsiderar cuáles son nuestras pasiones más frecuentes, para poder averiguar por dónde el enemigo va a venir a tentar. Llegados a este punto, si empezamos a tener presente que reconduciendo mi actitud empiezo a llevar a cabo la verdadera reparación y que con ella se generan los mismos efectos para todas las criaturas, habremos dado un paso de gigante. Qué simple es y cómo lo complicamos a veces. Qué simple es. ¿Queremos reparar? Pues en cada hora los pecados que vemos que el Señor está reparando, hagámoslos nuestros porque yo los estoy cometiendo. Y lejos de empezar a pensar lo que han hecho otros o lo que harán, pienso en los que estoy haciendo yo o he hecho. Y en cuanto empiezo a trabajar en mí, ese principio de reconsiderar qué he de cambiar para no hacerle sufrir por amor, que es lo que nos dice, por amor. Esto empieza a producir efectos para todos. Las cadenas de las que nos habla nuestro Señor, dice que lo están inmovilizando y que son las cadenas de nuestras culpas. Vamos a ver a qué se refiere el Señor con la culpa. Define el Señor, cito, por quien lo quiera seguir, es el libro 14, libro de cielo 14, el parágrafo 14 también, 18 de marzo de 1922. Vuelve el Señor a mencionar la mente. Dice, hija mía, la culpa encadena al alma y le impide hacer el bien. La mente siente la cadena de la culpa y queda impedida para comprender el bien. La voluntad siente la cadena que la ata y se siente entorpecida. Por eso aquí el Señor dice que la primera pena que quiso sufrir en la pasión fueron las cadenas, porque son la esencia de la esclavitud, de la esclavización en la que nos estamos inmersos las criaturas.
El Señor nos vuelve a recordar aquí que es esa tendencia a mirar al mundo la que nos mantiene presos, esclavos, esas cadenas, esa esclavitud de lo que tengo, de lo que quisiera tener, de lo que soy, de lo que creo que soy, de lo que me distrae en el mundo. Esas son las primeras cadenas cuando nacemos, porque no conocemos la realidad de lo que somos, porque nos pensamos que es el mundo lo importante y desconocemos la realidad del alma, la única parte que va a tener vida eterna, donde se encuentran las tres potencias del alma: la voluntad, la inteligencia y la memoria, la que conduce nuestra vida, la que tenemos alejada de Dios. Vamos a ver cuando el Señor vuelve a reiterar, y lo diremos tantas veces como tengamos oportunidad. Dice: hija mía, siento la necesidad de que la criatura repose en mí. Que confiemos en el Señor, que no nos creamos que somos nosotros que vamos a resolver las cosas con nuestra voluntad. Dice: que la criatura repose en mí y yo en ella. Esa unidad que perdió Adán nos lo recuerda ya siempre en el libro de Génesis. Es la constante en la vida del Señor, venir a rescatar esa unidad que se perdió, la pasión del amor. La pasión del amor, el verdadero verdugo, como dice el Señor, la separación de la criatura de su creador, el amor que le estamos negando al creador, al todopoderoso, del que todo depende, está solo, porque nosotros le impedimos estar con nosotros. Por tanto, dice que cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina, las dos voluntades se abrazan y reposan juntas. Si el amor humano se eleva sobre todas las cosas creadas, se eleva sobre todas las cosas creadas, es decir, el mundo. Si nos elevamos por encima del mundo y amamos solo a Dios, dice: qué bello reposo encuentran mutuamente Dios y el alma. El mismo Dios descansa cuando nos olvidamos del mundo y damos ese salto, ese paso de vivir dependiendo de lo que el mundo ofrece y empezar a interesarnos del alma. Dice Dios: cómo descansa la criatura, el alma de la criatura y Él, ambos. Estando separados del Creador, Dios sufre porque está incompleto. No tiene a la criatura predilecta para manifestarse a través de ella. No siente la correspondencia del amor. Y cuando la criatura lleva a cabo su unidad, dice nuestro Señor que Dios descansa. Hay que ver cómo el poder, la magnificencia, la infinitud está inquieta, no descansa por estar alejados de Él. Puede haber mayor ingratitud, puede haber mejor modo de reparar a Dios que permitirle definitivamente que participe la vida. Nuestro Señor le dice a Luisa que la reparación más completa es la vida en la divina voluntad, es decir, es permitirle a Dios obrar participando en cada acto. Y qué mejor modo que
absteniéndonos de dar salida a las tendencias de la carne que todos tenemos. Esto no se va a hacer de un día para otro. Hemos también de ser consecuentes, prudentes. El Señor le dice a Luisa, despacio. No queramos de repente cambiar nuestra fisonomía pecaminosa del día a la mañana, porque no será posible, salvo que Dios lo quiera conceder, que a veces lo concede a algunas personas privilegiadas. Pero en general no. Empecemos poco a poco. Empecemos con renuncias sencillas. Esas cadenas que el Señor habla en esta hora, que es la base de esta hora, las cadenas. Esas cadenas por las que el Señor repara. El modo de repararlo es empezar nosotros a romper esas cadenas, esa tendencia obsesiva a depender del mundo para ser feliz. Tener, ser, dominar, vanidad, soberbia. Poco a poco, me decía una persona en el retiro el día pasado que quería dejar todos sus hábitos, entre todos el tabaco. Y yo le dije, ¿por qué no empiezas por una? Tenía varias, ¿no? Pues empieza por una. Si el Señor solamente quiere ver, está a la disposición de la cara del Señor en el libro del cielo. ¿Qué poner de tu parte? ¿Qué espíritu de mortificación es ese? ¿Cuál? No nos pide que empecemos a liberarnos automáticamente de todas nuestras miserias. No. Empecemos poco a poco, desterrando la dependencia de tantas cosas insignificantes que nos mantienen distraídos, que ocupan nuestra mente y que nos hacen sufrir cuando lo dejamos de tener o cuando no lo conseguimos. Vamos a ver una de las principales cuestiones que más nos cuesta superar porque no conocemos el modo de luchar, que son las pasiones. Vemos que el Señor le dice a Luisa lo que le hace sufrir nuestra inquietud. Le dice, para quien lo quiera leer, en el libro de cielo, libro tercero, parágrafo 22, 30 de diciembre del 1899. Le habla al Señor de los efectos de la humillación y de la mortificación. Y dice el Señor que la inquietud hace sufrir a Jesús. Le dice Luisa que si Él quiere que ella sufra, porque si estás inquieta, dice, yo vengo a sufrir. Es decir, si nosotros estamos inquietos, estamos haciendo estar inquieto al Señor, porque Él participa de todo lo que nosotros hacemos. Por tanto, en el momento en que empezamos a ser conscientes de lo que nosotros padecemos, tengamos presente que lo está padeciendo el Señor. Le estamos dando participación en el sufrimiento, aunque no lo queramos. Sin ni siquiera dejar de participar en nuestra vida, Él participa en el sufrimiento nuestro. Pero cuando no le conocemos, no puede aprovechar el sufrimiento para liberar almas. Pero Él sufre por la inquietud. El 23 de marzo del 1902 le dice que el apoyo de la verdadera santidad es el conocimiento de nosotros mismos. Es otra tónica que vamos a estar manejando durante los próximos programas y, si Dios lo permitiera, algunos otros, porque es fundamental el conocimiento de nosotros mismos.
dice el Señor, el conocimiento de sí mismo deshace a sí mismo y se apoya todo en el conocimiento que adquiere de Dios. Cuando aprendo y conozco qué soy, es decir, nada. Cuando aprendo a que estoy sujeto a las cadenas que está el Señor en esta hora, es decir, a esa esclavitud de los sentidos hacia lo que el mundo me ofrece. En el momento en que empiezo a descubrir aspectos tan fundamentales, ahí es cuando puedo empezar a poner fin a aquello que me mantiene apegado al mundo. Y ahí empiezo verdaderamente a reparar a nuestro Señor. Si no reconozco mis miserias, ni que soy un pecador, difícilmente voy a poder corregirlas y reconducirlas. Y aquí nos explica el Señor el modo de reprimir las pasiones. Nos lo dice en el libro 4 de Cielo, parágrafo 126, 16 de abril de 1902. Modo de reprimir las pasiones. Dice nuestro Señor que todo el punto está en reprimir los primeros movimientos. En el momento en que detectamos la mínima inducción hacia la pasión, si no corto, si no interrumpo, veremos cómo, si no interrumpo ese inicio de la pasión, dice el Señor, si el alma está atenta a esto, el primer movimiento, dice él, si el alma está atenta a este primer movimiento, todo irá bien, dice el Señor. Dice, si no, a los primeros movimientos no reprimidos saldrán fuera las pasiones y romperán la fuerza divina. Imaginemos el poder del pecado. Es fuerte. Bueno. Romperá la fuerza divina. Luego, cuando el Señor hace hincapié en el velad y orad porque el espíritu está pronto, la carne es débil, ¿cuán débil es? Para que sea la propia potencia de la pasión la que lleve a separarla de Dios, de su Creador. Dice, y romperá la fuerza divina. En el segundo impulso, el Señor dice, en el primer impulso, si hemos tomado medidas para reprimir, dice el Señor, todo irá bien. Pero dice, si no, es decir, en el primer impulso, si se reprime, todo irá bien. Si permitimos que el primer impulso nos arrastre, cuando dice el Señor, al salir fuera la pasión romperá la fuerza divina. Es decir, el Señor no podrá hacer nada por nosotros. Luego, modo de reprimir las pasiones en el primer movimiento. Son textos estos, Cecilia, que yo a veces puede parecer muy insistente, pero son esto como la turbación, como el conocimiento de sí mismo, como la mente, el saber que somos, como el recordar permanentemente es estar atentos a lo que ocurre en mi cabeza para saber realmente qué ocurre. Es decir, son cosas que yo no me resisto, Cecilia, a estar recordando porque son cruciales. Estamos leyendo mucha información, escuchando mucha información de audios, de videos. Pero si nos quedásemos con las notas es una de ellas, igual que el Stalin Vela, notaríamos un cambio. Diga.
No, estar atentos, notaríamos un cambio, no. Lo que le quiere decir es estar atentos, estar en vela, estar atentos. Notaríamos un cambio trascendental en nuestras vidas. Experiméntenlo, por favor, experiméntenlo. Grabémonos a fuego que si estamos atentos a lo que ocurre en nuestra mente, nos daremos cuenta que esos pensamientos que nos llegan constantemente, a todos, sin excepción, no son nuestros. No los hemos llevado a cabo nosotros, no son creación nuestra. Son inducidos por el enemigo a través de nuestras propias pasiones, de mis tendencias, de aquello que me gusta, porque siempre me va a tocar en aquello que me gusta o en aquello que me asusta, porque en un modo u otro mantiene mi atención en él. Y como dice el Señor en el Evangelio, quien no está conmigo, está contra mí. Y cuando tengo mi mente en el miedo que me inducen, en el futuro, en el pasado, o tengo mi mente en ese placer que tanto me seduce, me está capturando, me está esclavizando la intención a través de las tendencias. Ya no estoy con el Señor. Ya no estoy con el Señor. He caído una vez más en la trampa del tentador. Por eso, cuando nos avisa los primeros movimientos de la pasión, cuando se reprimen, dice el Señor, todo irá bien. Lo afirma, todo irá bien. Y todo irá bien porque el Señor nos dice, creo que es el libro 11, cómo consumar, cómo convertir un pensamiento pecaminoso en un pensamiento divino. Imaginemos el cambio. No es ya no permitir a la mente pecar, que también, sino convertir un pensamiento pecaminoso en un pensamiento divino, con los efectos que origina un pensamiento divino. Es decir, origina una vida divina que se instala en el alma de la criatura como propiedad. Luego, ¿queremos reparar al Señor? Empecemos por reparar nuestra conducta. Empecemos a cultivar en nosotros cambios de tendencias. Cambios de tendencias de nuestra vida cotidiana. Empecemos por algo sencillo. No seamos tan ambiciosos de querer cambiar nuestra vida de repente, porque eso es algo que Dios lo quiera regalar. No será posible. Poco a poco, pero sí va a ver el Señor nuestra intención. Si mi intención es empezar a mortificar tendencias con el ánimo, con la intención de reparar a Dios por amor, no para que me dé algo a cambio, porque eso ya no es amor, eso ya es contraprestación. Por amor a Dios, para dejar de hacerlo sufrir, vamos a ver milagros en nuestra vida de forma continua. Finalizamos en la parte que me corresponde. Le vuelve el Señor a decir que la fuerza divina se cierra de nuevo en torno al alma cuando la criatura pone remedio. Pero si no pone remedio, rota de romper, rota ya la fuerza divina, dará el paso a todos los vicios. Es decir, que por no haber neutralizado correctamente una pasión, cuando abrimos las puertas, el enemigo entra con todo. Todos los vicios. La fuerza divina se cierra de nuevo en torno al alma, no poniendo remedio al alma, rompiendo la fuerza divina, da paso a todos, sin excepción, los vicios. Y le vuelve a reincidir el Señor. Por eso está atenta a los primeros movimientos
coma, pensamientos, coma, palabras que no sean rectas y santas, porque si se te escapan los primeros, es decir, los primeros movimientos, no es más el alma la que reina. El alma se apaga. Empiezan a reinar las pasiones. Si quieres que la fuerza no te deje sola ni un instante, interven y al primer movimiento neutraliza. Y si me permite, Cecilia, voy a volver a repetirlo. Sí. Está atenta a los primeros movimientos. Pensamientos, palabras que no sean rectas ni santas, porque si se te escapan, el alma ya no reina. Ay. Reinan las pasiones. Y si reinan las pasiones, destruye, separa a la fuerza divina, como dice el Señor, y en ella, a raíz de estar el alma absolutamente apagada en la unidad con el Creador, son todas las pasiones las que empiezan a imperar en mi vida y se hará harto difícil poder contenerlas. Es decir, empecemos por estos conceptos, estas disquisiciones del Señor, hacerlas vida en nosotros, tenerlas presentes siempre, tenerlas presente. Me van a seguir viendo pasiones hasta el minuto antes de morirme. Ay, sí está fuerte. A todos. Es el combate espiritual, como usted sabe, Cecilia. Me acaban los santos. Ese combate, solo que los santos, que no conocían, porque aún no estaba revelado el conocimiento de la divina voluntad, no contaban con el mismo Dios para poder neutralizar de forma eficaz todo este movimiento que el enemigo está permanentemente induciendo a la criatura. El Señor nos dice en el libro del cielo: consuma aquello que no sea de mí, sea de palabra, pensamiento, obra, automáticamente que percibas que no es de mí, ponme a mí, como dice en el libro 1, con un ojo, pon donde lo tengo, donde te estás haciendo en este momento, y el otro lo pones en mí. Dice el Señor, y estarás convirtiendo un pensamiento de origen pecaminoso en un pensamiento divino. Los santos no dispusieron de este conocimiento. Tuvieron que luchar con sus virtudes ferozmente, incluso tirándose. Cuando había alguna tentación carnal, se tiraban a lugares donde había piedras, cristales para hacerse daño, fuerza, para poder desviar su atención de aquella pasión que les estimulaba, aquellas tendencias y sensaciones y tentaciones que les estaban queriendo inducir para que pecaran. Se hacían daño, se hacían fuerza, porque ese daño, esa fuerza, distraía su atención de la pasión, y con el sufrimiento que le infligía ese daño corporal, prestaba la mente atención a lo que sufro y no a la pasión que me induce. Pero ahora, con el conocimiento de la divina voluntad, no será necesario que nos tiremos a un lugar donde haya cristales o puntas que nos hieran para distraernos con el dolor. No, la propia divinidad se une a nosotros si nosotros le permitimos que se una. Y ella sola neutraliza esas pasiones. Ese es el primer movimiento de cada Señor. Me llega una pasión, Señor,
nos están tentando. Contemos con Él. Nos va a poner a prueba el Señor, va a permitir pasiones cada vez más fuertes para que vayamos evolucionando en ese modus operandi, en ese cambio de vida, en ese saber que somos. Somos seres amados porque el amor nos creó para amarlo y nos dotó de todo lo necesario. Pongamos de nuestra parte, es lo mínimo que podemos hacer. Y empezaremos a ver cambios milagrosos en nuestra vida. Dice el Señor en el libro 1, que el desapego es un don que le dará, y el abandono también, pero lo dará a aquellos que pongan de su parte esa primera medida al primer movimiento de esa pasión, o de ese pensamiento, o de esa palabra. Y estaremos reparando al Señor. Y al reparar al Señor estaremos corrigiendo una tendencia y estaremos convirtiendo un acto pecaminoso en un acto divino. Intentemos grabarnos a fuego esta actitud que el Señor nos pide, esta disposición. Combatámonos a nosotros. No pensemos en lo que hace el otro. Empecemos por nosotros, porque nos ha dotado de todo para poderlo vencer con Él, por Él y en Él. Muy bien, Jesús. No sé, a lo mejor tengo 3 minutitos para poder tomar esta hora de la pasión, que es la 8ª hora de la pasión. Nos han preguntado un montón de cosas. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas de todo lo de divina voluntad con Jesús. Lo vamos porque sí, nos preguntan muchas cosas y hay que contestarlas, ¿no? Por ejemplo, está preguntando de la consagración que no se oyó, que no se pudieron consagrar. Busquen la consagración, está en todos lados en internet. Vuelvan a poner la misa porque está grabada y la hacen. No pasa nada, ¿no? Es que Si me no se permite, entendía bien. me Sí, permite, Cecilia, en estos momentos estamos trabajando desde el sí, cenáculo sí. hemos estado grabando en directo nosotros, lógicamente, tanto en audio como en video. Sí, Estamos haciendo una composición para poder obtener una calidad mayor de todas las pláticas que ha habido, incluso las que el mundo católico, por razón de la digamos, de la franja horaria, ¿no?, que por las mañanas españolas son las noches de ustedes, no han podido tener, vamos a facilitar al mundo católico todas las sesiones del retiro íntegramente con una calidad bastante mejorada de lo que ustedes tienen en este momento. Así que en ese perfecto. sentido, no se preocupen porque van a disponer de ello en los próximos días. También, por ejemplo, está preguntando un muchacho que siente, después de que hizo la consagración, como un rechazo a Dios, eso viene del diablo, absolutamente, no viene de Dios. Al contrario, No, tendría que ser diferente. Entonces el enemigo pues te está obstruyendo y lo que nos dijo Jesús hoy te va a servir muchísimo, ¿no? Va a servir muchísimo. Y luego, por otro lado, pues mi comparación con el budismo, con nuestra fe católica, yo ni siquiera lo compararía, pero para nada no le llega ni a los talones. Y además de todo, lo que nos dice Jesús es extraordinariamente importante. Es tan grande lo que dice Jesús en este momento. A mí me gustaría como centrarme en 3 minutitos en 2 aspectos importantes. Primero, el beso de la traición. El beso de la traición, lo que le provoca al Señor. El dolor que le provoca al Señor, el beso de la traición. Y es como si le hubieran quemado la cara. Es un equivalente físico a lo que espiritualmente sufrió. Y el beso de la traición nosotros se lo damos todos los días cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, cuando no queremos aceptar la voluntad de Dios, cuando vivimos en pecado, todo lo que nos dijo Jesús, que fue interesantísimo, nos dijo unas cosas hermosísimas, y que cedemos a la tentación fácilmente y no invocamos a Jesús, no traemos a Jesús para que Él sea el que acabe con la tentación. Y no buscamos ese conocimiento de nosotros mismos para saber cuándo nos llega este momento y cuáles son las causas, para así combatir las causas y impedir los efectos.
pero pensemos en nuestros pecados y el dolor que la traición le causa a Jesús. La traición es, hemos sido sus amigos, porque Él nos hizo sus amigos, porque Él nos dio su vida, nos dio toda su vida, su pasión, todo, nos los regaló, y nosotros seguimos ofendiéndolo y ofendiéndolo y ofendiéndolo y ofendiéndolo. Déjense ustedes que no vivamos en toda la divina voluntad, en los pecados más tontos, torpes y sencillos, ¿verdad? Incluso, como dice el Señor, de malas palabras. Usamos malos pensamientos y malas palabras y vamos a eventos y a diversiones que ofenden muchísimo al Señor. Ese es un aspecto que yo quisiera decir. Y el segundo, sus cadenas. Y vamos a pensar en cómo aliviar el dolor de Jesús de su mejilla y de su interior por la traición nuestra. Y vamos a ponernos las cadenas de Jesús también, o sea, sus cadenas, porque sus cuerdas referían al pecado venial y las cadenas referían al pecado grave. Es lo que él explica aquí en las horas de la pasión, en las reflexiones. Y cómo él cada vez le ponían más cadenas y más cadenas y más cadenas y más cuerdas y más cuerdas, y eso lo tropezaba y lo hacía caer y caer y caer y que lo humillaran y que lo golpearan. Impresionante, es impresionante eso. Porque pensaban que se iba a escapar. Imagínense ustedes con tantas cadenas y con tantas, se iba a escapar. Bueno, pues nosotros escapemos del pecado, tomemos el anhelo. Nosotros somos lo que pensamos. Fíjense qué interesante. Somos lo que pensamos, nos está diciendo Jesús. Si pensamos en Jesús, seremos otros Jesuses. Si pensamos amables, si sentimos amables, si somos amables como Jesús. Entonces, tomemos a Jesús, todos sus pensamientos, tomamos ese pensamiento de Jesús y tomemos sus cadenas y sus cuerdas y vayamos a desatar a todos los seres humanos de todos los tiempos, del pasado, del presente, del futuro, unidos a su humanidad, a su divinidad y a su divina voluntad. Y desatemos a todos los seres humanos de esas cadenas tan terribles del pecado, el venial, que se convierte a veces en deliberado y en pecado mortal, y del pecado mortal, que es la desobediencia grave a Dios a través de sus mandamientos. Tomemos todo eso de Jesús, todo su amor, y busquemos en nuestra vida dónde están nuestras cadenas, dónde están nuestras cuerdas, cuáles son, qué es lo que nos ata, qué es lo que nos hace caer constantemente, constantemente, constantemente. Y analicemos, estemos atentos a analizar, y cada vez que venga ese momento de lucha, de tentación, tomemos las cadenas de Jesús. Jesús, tus cadenas. Jesús, tus cuerdas. Jesús, tus pensamientos. Jesús, Jesús. A mí me encanta lo que hizo San Felipe de Jesús en el último momento de su vida. Ya cuando lo tenían colgado en la cruz. No sé si usted sepa que Jesús, que se llamaba igual San Felipe de Jesús, que no alcanzaba, era bajito y la cruz era muy grande. Entonces tuvieron los hoyos donde lo tenían las manos y los pies, le quedaban grandes, y el esfuerzo que tenía que hacer para respirar y para todo, se asfixiaba a cada instante, a cada instante. Y él hizo algo que a mí se me hace el acto más bello de divina voluntad, que fue mientras se asfixiaba, y entonces al ver que se asfixiaba lo cruzaron con dos lanzas, una de un lado y otra de otro, por eso él siempre aparece, él vestido con su hábito franciscano y con dos lanzas. Bueno, lo que hizo fue decir tres cosas: Jesús, Jesús, Jesús. Y así se murió. Entonces, que eso sea lo que nosotros pronunciemos: Jesús, Jesús, Jesús. El poder tan grande de su presencia que aniquila todo. Y a mí ese acto de San Felipe de Jesús, cuando me vienen cosas horribles, Jesús, 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 tener siempre en nuestra boca a Jesús, siempre en nuestro pensamiento a Jesús, siempre agarremos sus cadenas. Sí, agarremos sus cadenas y pongámonos sus cadenas, las cuerdas y pongámonos sus cuerdas, para que de esa manera el enemigo tenga que salir despavorido. Y liberemos también a nuestros hermanos que se encuentran con esas cadenas, con esas cuerdas que son el pecado que nos separa de Dios. Pensemos constantemente en Dios. No nos distraigamos, pensemos en Dios. Comiendo, pensemos en Dios. Hablando, pensemos en Dios. Escribiendo, pensemos en Dios.
eh, haciendo lo que sea, el trabajo, un contrato, una charla, un Zoom. Pensemos en Dios, pensemos en Jesús y veremos que todo es muy diferente, pero muy, no crean que poquito, muy diferente. Así sea. Pues bueno, me despido porque estamos ya fuera de tiempo. Jesús, vamos a tener el lunes la siguiente hora de la pasión, vamos a reanudar nuestros programas, como siempre lo hacemos. Estamos nada más esperando que nos diga el doctor cómo va a estar, porque está muy ocupado. Vamos a ver qué es lo que nos dice él de sus horarios, pero vamos a reanudar nuestros programas. Ya está más descansado Jesús, pobrecito, porque sí lo tuvo difícil. Rezamos mucho por él, que es lo importante, para que él tuviera la fortaleza física, porque a veces se necesita fortaleza física para atender a las personas, ¿no? La fortaleza moral, porque te preguntan, te dicen, todo. Es difícil atender a mucha gente. Y le agradeceremos que nos proporcione el material para que podérselo pasar a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Y Esthercita, si usted quiere, hay un correo donde le puede consultar a Jesús, le pueden escribir, si me lo pones, Horacio, que es el de grreparación.basílica, Sí, a ver, se los voy a poner, grreparación.basílica@gmail.com. ¿Sí es? ¿Estoy correcta? se lo estoy escribiendo ahora aquí a Horacio A Horacio. para que lo pueda copiar él, @gmail.com. Ahí lo tiene Horacio. reparación.basilica@gmail.com. Ok, ese es. Ahí le pueden escribir y él contesta todo, de verdad, ¿eh? No sé cómo se da tiempo nuestro hermano, pero lo hace. Él lo hace. Se da tiempo, lo ve y les contesta todo. Pero lo que vamos a hacer es hacer una charla especial con Jesús de preguntas y respuestas de divina voluntad. Y lo que no podamos resolver, porque no lo sepamos o lo que sea, lo anotamos, le preguntamos al doctor. No se preocupe, Así es, ¿verdad? Así lo vamos a así hacer. es. Y el lunes nos veníamos a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para la siguiente hora de la Pasión, que sería la novena hora. La novena hora. Muy importante lo que ha dicho Jesús aquí. Vuélvelo a oír. Nos ha dicho cosas súper importantes que nos van a ayudar a deshacernos del pecado. Pues muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, a todos los oyentes, y que el Señor nos siga dando esta fortuna para podernos comunicar, porque esto es una familia. Ah, sí, es hermoso. A mí me encanta. Nuestro público es hermoso y lo queremos mucho y ha ido creciendo y aprendiendo muchas cosas y es de lo que se trata. Muchas gracias, Jesús. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos en Igualmente. siguientes programas con Rocío Ordaz y con el Sagrado Corazón de Jesús desde Francia. Gracias. Hasta la próxima.